a De Buena Fuente, quinta temporada por la Televisión Pública de Tucumán, Canal 10. Estamos, como todos los miércoles, acompañándoles para poder analizar lo que pasa, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Y en medio del cierre de campañas, a muy pocas horas de que comience ya la veda electoral para las elecciones de las PASO, las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo. Los saludo a nuestro panel de excelentes colegas y periodistas. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches. Ramiro, buenas noches. Martín, buenas noches. Muy buenas noches. María, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramiro, muy bien. Muy bien. Bueno, uno de los temas, independientemente de lo que es la elección o la PASO, las idas y vueltas, el cierre de campañas, que ya vamos a estar hablando de eso, tiene que ver con la salud y cómo sigue avanzando el plan de vacunación en la Argentina y además ya pensando desde el ministerio que conduce la doctora Carla Bisotti a la pospandemia. Tenemos placa, Flor, ¿no? Exactamente, importante hablar de estos temas, Ramiro. Hace un año y medio que hablamos de pandemia de COVID-19 y Argentina está con números realmente importantes a destacarse y Tucumán no está exento. Campaña de vacunación, como bien decías, sin precedentes a lo largo de la historia y en este caso vamos a hablar un poco de estos números, ¿sí? Las dosis que ha recibido la provincia de Tucumán son más de 1.900.000 dosis las que ha recibido ya la provincia. Y atención, porque de ese 1.900.000 son 994.000 dosis las personas que ya cuentan con al menos una dosis de vacunas. Mientras que con las dos dosis son 620.000 tucumanos y tucumanas. Dosis aplicadas en total en este Jardín de la República, 1.614.000 dosis. Espérame que lo saludo a Luis Romano, titular de la CNRT en Tucumán. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas noches. Bueno, nos vas a acompañar no solamente para hablar de un poco de salud, sino también tema de la campaña principalmente. Perfecto. Bueno, gracias. Sigamos con las placas. ¿Qué Por más tenemos? supuesto, sí, hay que seguir hablando de números porque los números son los que muestran la claridad, justamente, Ramiro, de qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional y también en consonancia a nivel provincial. Cambiamos la placa y seguimos hablando de lo que está ocurriendo en materia sanitaria. Bueno, nuevamente la provincia de Tucumán, los casos positivos confirmados desde el inicio de la pandemia. Sí. 195.000 casos, recuperados total 188.000 y 3.300 fallecimientos en total. Vamos con otra placa, si te parece, y vamos a seguir hablando de esto, la campaña de vacunación. Panorama nacional dosis aplicadas, más de 45 millones de dosis. Dosis distribuidas, más de 51 millones de dosis, casi 52. Vacunados con al menos una dosis, más de 28 millones, y vacunados con dos dosis, más de 17 millones, y vacunas que siguen llegando, que siguen sumándose y que además, como decíamos, amplían este calendario de vacunación. Vamos a la próxima placa y seguimos hablando de estos temas. Positivos en total, los argentinos, las argentinas que pasaron por el COVID-19 fueron más de 5 millones, mientras que las víctimas fatales en este caso han sido más de 113.000 personas. Pero esto, por un lado, enseña y por otro lado también motiva a continuar con la mejora de estos números. Y estos son los números de los que tenemos que hablar, Ramiro, de una inversión en donde un Ministerio de Salud ha vuelto a ser ministerio, ha dejado de ser secretaría, ha empezado justamente a pensar en inversiones de salud, sobre todo preveyendo lo que podía llegar a ocurrir en un contexto de pandemia. 3.929 camas críticas se pasó a tener 18.000. Exactamente. Con la inversión que se hizo de 88.000 millones de pesos en inversión en el sistema de salud, ¿no? Una inversión que ha sido pensada desde antes de la pandemia. Ha sido pensada cuando la pandemia estaba ocurriendo en el resto del mundo y en Argentina todavía no. Y el país se preparó. Bueno, le vamos a preguntar a la doctora Sandra Tirado, que es secretaria de Salud, viceministra de Salud de la Nación, si esos números hicimos bien la tarea. A ver si capaz que los números tienen mejores números que nosotros. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Ramiro Rati y el equipo de Buena Fuente la saluda. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal a todo el equipo ahí? Buenas noches. Bueno, gracias por el tiempo, doctora. Yo decía al comienzo del programa que independientemente de lo que está pasando, lo que va a pasar el domingo con las PASO, lo central sigue siendo sostener la campaña de vacunación, que la gente siga cuidándose y lo que están llevando adelante desde el Ministerio de Salud en todo el territorio es realmente impresionante, doctora. Sí, la verdad que estamos en una situación epidemiológica muy buena. Nosotros llevamos ya 19 semanas de disminución de casos después de lo que ha sido la segunda ola, y estamos con esta disminución de casos en invierno, que digamos invierno siempre suele ser una época en donde los virus respiratorios aumentan, y por otro lado con el mayor número de actividades desde que empezó la pandemia. O sea, estamos con las actividades muy liberadas,
estamos con aforos que se van liberando y en esta situación de mucha actividad, de mucha circulación de personas en invierno, estamos con una disminución de casos progresiva, tanto de números de casos como de ocupación de las camas de terapia intensiva, como de fallecimientos también. Así que la situación epidemiológica es muy buena y por supuesto esto va de la mano con lo que ustedes mostraban, que es la campaña de vacunación, Claro. ¿no? O sea, también viendo con la cantidad de dosis aplicada, con la cantidad de personas que están vacunadas, el aumento de cobertura, esto nos lleva a que también sea causa de esta disminución de casos que estamos viendo. Doctora, la información de última hora indica que han llegado nuevas dosis a la República Argentina. Sí, hoy llegaron vacunas de Pfizer. Ustedes saben que están llegando muchísimas vacunas. Todos los días estamos recibiendo vacunas de Astra, de Sinopharm, de Sputnik también, más las dosis de Sputnik que se hicieron y que se están haciendo en el país, que yo me acuerdo de una nota acá en el programa con ustedes, fue cuando se anunció que íbamos a hacer una parte de la elaboración de Sputnik acá en Argentina. Así que estamos con muchas llegadas de vacunas y bueno, puntualmente hoy fue la primera cantidad, digamos, de dosis de Pfizer que tenemos un contrato ya asumido desde el Ministerio de Salud, desde la Argentina. Van a estar llegando dosis de Pfizer. Doctora, le sacaron el libreto a la oposición. Ya lo único que faltaba era Pfizer, el caballito de batalla. Ahora llegó Pfizer, ya no hay mucho más que discutir, ¿no? Sí, ya no escuchamos Pfizer, ¿no? Una vez Claro. se pusieron a contar la cantidad de veces que habían dicho Pfizer durante un día en diferentes programas y eran un montón de veces, ahora ya no se lo escucha. Pero bueno, no solamente eso se quitó ese argumento, ¿no? Si nos ponemos a pensar que uno de los argumentos al inicio era que las vacunas eran veneno y que qué estábamos haciendo y hasta denuncias al presidente por envenenamiento a la población. Así que son muchos los argumentos que por suerte fueron cayendo y que estamos ahora viendo que realmente las vacunas tienen efecto, que son buenas y sobre todo lo importante es que la población siempre creyó en las vacunas, la adherencia a la vacunación es muy importante y por eso tenemos los números y la cobertura que tenemos. Doctora, aprovechando justamente esto que acaba de mencionar y la importancia que tiene esta campaña de vacunación a nivel nacional, las múltiples vacunas con las que está trabajando la República Argentina, ¿qué pasa con las vacunas de CanSino? Sabemos que han sido pensadas, han arribado al país en estas últimas horas y han sido pensadas para un grupo en particular de argentinos y de argentinas. Sí, porque la mayoría de las vacunas que nosotros tenemos necesitan 2 dosis para que el esquema sea completo. En el caso de CanSino es una única dosis, entonces se estaban priorizando aquellas poblaciones que tienen difícil acceso para poder poner las vacunas o que tienen alguna situación particular, como personas en situación de calle. Entonces, ante esa situación de poder poner una dosis de vacuna que ya tengan el esquema completo, son aquellas poblaciones las que vamos a priorizar para vacunar con CanSino. Hace unos días también estuvo reunida con el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Se estima también que se puede comenzar a vacunar a los adolescentes? Sí, de hecho es una posibilidad una vez que empiecen a llegar las vacunas de Pfizer, que son aquellas vacunas, las ARN que se llaman, son las que están aprobadas en adolescentes de 12 a 17 años. Así que también estuvimos hablando con el secretario las estrategias para poder llegar a esta población, ¿no? Es una población que es importante, una cantidad importante de adolescentes a vacunar. Así que, bueno, llegado el momento de hablarle a los adolescentes, de que entiendan la importancia de las vacunas, es también este trabajo hacer en conjunto con el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Habría alguna fecha estimativa de cuándo comenzaría la vacunación para ese grupo? Bueno, lo que nosotros estamos viendo, digamos, así como agosto, se ha definido como el mes de las segundas dosis y en ese sentido se colocaron más de 7 millones de dosis para completar esquemas de vacunación. La idea es seguir en septiembre completando los esquemas de vacunación y cuando tengamos ya mayor cantidad de dosis de avanzar con la población adolescente, siempre pensando que esto se hace en consenso con la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con los ministros de las provincias en los COFESA, y siempre se hacen en conjunto, digamos, las estrategias, se definen las estrategias, así que ahora estamos priorizando seguir completando los esquemas de vacunación y después veremos de avanzar con la vacunación en adolescentes. Doctora, si uno ve entre la primera ola y la segunda ola, prácticamente la Argentina no se sintió la segunda ola, ¿no? Y si uno ve
los rangos etarios de nivel de contagio en la segunda ola en comparación con la primera, es abismal la diferencia entre un rango etario y el otro, cómo la gente ya vacunada no se contagió, ¿no? Bueno, de hecho nosotros la última presentación que hicimos en la sala de situación y que presentamos a los expertos, nosotros esta semana tuvimos una reunión con los expertos que vienen asesorando al presidente con el tema de la pandemia, mostramos cómo a pesar de haberse aumentado muchísimo la cantidad de casos, no aumentó en la misma proporción los fallecimientos, al Claro. contrario. Los fallecimientos en relación, digamos, proporcionalmente fueron mucho menores, y esto es porque sigue siendo la población de mayores de 60 años la de mayor riesgo de hacer Claro. formas graves de la enfermedad, y esta población estaba vacunada en la segunda ola. Ahí también es una cosa que se tomó una decisión de priorizar primeras dosis para tener una mayor cantidad de población vacunada con primeras dosis, y también ahí hubo algunas voces en contra, y sin embargo vemos que la estrategia fue buena y nos permitió tener, digamos, una buena cantidad de población vacunada y que tuviéramos menos formas graves, a pesar de que hubo, proporcionalmente fue menor. Claro. Doctora, Tercera dosis se está analizando, doctora. Acá en Tucumán tuvieron pedidos de terceras dosis. Bueno, eso es algo que se está analizando tanto a nivel nacional como también a nivel mundial, ¿no? Lo que se está viendo es lo que pasa en poblaciones que por ahí tienen un sistema inmunológico que su respuesta inmunitaria es un poquito menor. Entonces en Estados Unidos por ahora se está probando en personas con algún tipo de inmunodeficiencia o en personas mayores, que el sistema inmunológico en los adultos mayores tiene una respuesta menor. Y se va haciendo también un seguimiento del nivel de anticuerpos, de la respuesta inmunológica, y según eso se va a ir definiendo cuándo es el momento apropiado para hablar de una tercera dosis. También viendo que la doctora Bisotti lo habló en el G20 de ministros que estuvo ella presente durante la semana pasada, que también en este mundo inequitativo en donde hay países que no pudieron acceder a las vacunas, también pensar a nivel mundial de que puedan también acceder a las vacunas a los países más pobres. Doctora, ¿cómo se vislumbra el panorama sanitario hacia fin de año, teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde el gobierno ya ha salido un plan de fomento para el turismo, ¿no?, con el programa Previaje, teniendo en cuenta la circulación de la cepa Delta? ¿Cómo avisoran que se puede llegar a diciembre, enero, que es la época en la que la gente ya empieza a vacacionar y va a haber una flexibilización turística? Bueno, de hecho se está trabajando mucho con el Ministerio de Turismo para poder ver los protocolos y poder trabajar el turismo seguro. Nosotros también, otra estrategia que se hizo en el país y que también nos ha dado buenos resultados, y esto ha sido un esfuerzo general de todos, fue poder postergar la llegada de la variante Delta a Argentina, con todo el control de fronteras que se hizo, con el control de las personas que vuelven o ingresan al país, haciendo PCR al ingreso, el aislamiento en hoteles en el caso de ser necesario. Esto nos ha permitido avanzar con el esquema de vacunación y que la variante Delta todavía no tenga una circulación predominante. Esto nos permite pensar que podemos tener actividades liberadas durante las vacaciones, que podamos tener turismo interno, y bueno, y después a valorar si por ahí vamos a tener otro tipo de turismo en la medida que tengamos pocos casos, o si los casos los hubiera, tengamos pocos casos graves y pocas hospitalizaciones. Claro, porque aparte estábamos dudando si comprar la Pelo Pincho o alquilar el bungalow en el Cadillal, así que por eso la pregunta, doctora, ¿no? Estamos más para alquilar el bungalow, entonces me parece, ¿no? Vamos por el bungalow. Gracias. Doctora, gracias por el tiempo, gracias por la buena onda, gracias por los datos. Le mandamos un abrazo grande. ¿Vendrá el domingo a votar, Ramiro? ¿Cómo? ¿Va a venir a votar la doctora? Ah, el domingo está acá, ¿no? Me imagino. Por supuesto, mañana estoy por ahí. Mañana estoy... Bueno, entonces la vamos a ver aquí. Doctora, gracias. El lunes con el triunfo. El lunes triunfo, ¿no? Sí. ¿Qué dice? El lunes... ¿Cómo van a salir? ¿Cómo sale la elección, doctora, a criterio suyo? No, un triunfo. Nosotros es importante pensar que si seguimos así, en los próximos 2 años van a ser años importantes de crecimiento, en donde ya la pandemia no va a tener este efecto que tuvo lamentablemente, y el gobierno nacional, el presidente, necesita que el Congreso y el Senado haya representantes que tengan la misma visión de país, la misma visión de políticas públicas, así que esperamos que con el voto acompañen a estas políticas públicas que se vienen fomentando tanto desde la provincia como desde
desde el gobierno nacional. Bueno, entonces el lunes le esperamos Con Mucho Picante. Ya paso el chivo de paso, el lunes le esperamos a la mañana. Si va a estar, le esperamos en el canal. Le mando un abrazo grande, doctora. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ya estamos haciendo la producción ahí. Sí, ya estamos haciendo al aire la producción. Bueno, Luis Ariel, más Luis que Ariel. Acá nosotros decimos Ariel, pero es más conocido en el barrio como Luis Romano. Acá y mi familia me dice Ariel, así que me hacen sentir en familia siempre. Ah, bueno, muy bien. Tenemos placa para entrar en tema, Luis Ariel. A ver si la tiramos con una declaración del día. Mirá, Romano disparó contra Alfaro. Dice que no se arrodilla, pero ya se le gastaron la rodillera. El referente del MUP Tucumán recordó que el intendente pidió asistencia financiera por 1.700 millones al gobernador Mansur, hoy adversario del jefe comunal de la capital. Es raro, ¿no? Porque primero, o sea, para pedir plata para el municipio somos amigos y después enemigos, ¿no? Alfaro ha tratado de vestirse de opositor por una cuestión netamente electoral. Sin embargo, cada vez que ha necesitado la asistencia financiera y política de Juan Mansur, porque Juan ha sido un gran gestor a nivel nacional para todos los municipios de la provincia de Tucumán, sin distinción de color político, Alfaro ha sido el primero que se ha puesto en la fila. Claro. Eso hoy es inentendible la manera en la que ataca al conductor del peronismo tucumano y al conductor del gobierno de la provincia de Tucumán, Juan Mansur. Podría ser su campaña basada en cuáles son los proyectos e ideas que va a llevar al Senado en caso de llegar, pero como no le interesa, porque es candidato testimonial, porque no piensa asumir, porque además su lista parece más una pyme familiar que una lista de candidatos a senadores. Va él, su esposa, su primo hermano. Es evidente que, te reitero, al ser candidato testimonial no han preparado una plataforma electoral y basan su campaña en ataques a la figura del hombre más fuerte que tiene la provincia de Tucumán y que es Juan Mansur. No es Alfaro el único, de todos modos, que ha basado su campaña previa a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en pegar o desacreditar la figura del gobierno provincial y más específicamente de Juan Mansur. Hoy por hoy, el discurso de campaña de todas las fuerzas o las listas está haciendo golpear al gobernador. ¿Les hace sombra? ¿No les hace sombras? ¿Se sienten en otra vereda? ¿Cuál es el problema? Fíjate que todos los candidatos de nuestra lista, cada vez que recorren un programa o que van a un acto o un mitin político, basan su discurso en los proyectos e ideas que van a llevar al Congreso y al Senado de la Nación respectivamente. Todos los candidatos de la oposición, o en su mayoría los principales, Alfaro, Jaldo, Sánchez, Cano, son candidatos testimoniales. Son candidatos testimoniales y al ser testimoniales no les interesa tener una plataforma electoral para mostrar al electorado y por eso basan principalmente su campaña en atacar a la figura del dirigente político que mejor imagen tiene en la sociedad tucumana. Porque no nos olvidemos que Juan Mansur no tan solo ha llevado bien los destinos de la provincia durante los 4 años de macrismo que ha tratado de ponernos de rodillas. Juan ha llevado bien los destinos políticos de la provincia, pero además no nos ha endeudado. Luego de esto ha enfrentado, y es una de las provincias y vecinos destacaban ustedes en la placa, una pandemia que a nivel global ha causado estragos. Sin embargo, acá en Tucumán, la avanzada campaña de vacunación, la previsión que se ha tomado al momento que llegaba la pandemia para preparar los hospitales y cuidar a la ciudadanía en su conjunto, ha impedido que se contagie muchísima más gente, pero además ha salvado a miles de tucumanos. Además, en medio de una pandemia, Juan Mansur ha tenido la visión, la decisión y el coraje de tomar la previsión necesaria para que al momento que empecemos a salir de la pandemia, reactivar la economía, que era otra cosa que había golpeado fuerte la pandemia, claro, que era la fuente de trabajo. Y nosotros ya en este mes de septiembre empezamos con una fuerte cantidad de obras públicas y obras emblemáticas que se traducen en fuentes de ingreso a la provincia, que se traducen en reactivación económica, en fuentes de trabajo. Ese es Juan Mansur. La campaña que se ha lanzado contra el gobernador de frenar a Mansur, ¿no ha tenido efecto? Me parece que no, los ha instalado a todos en un rejuntado de todos contra Juan, sin propuestas, sin ideas superadoras y obviamente pensando más en el 2023 que en la elección que se define hoy en día, que es llevar candidatos, precandidatos, diputados y senadores al Congreso y Senado de la Nación para que defiendan los intereses de los tucumanos en su conjunto. ¿Cómo, ahora, aparte, perdón, en el caso de Jaldo, por ejemplo, cómo separarse de Juan Mansur siendo vicegobernador y cómo separarse tratando de acercar al electorado diciendo que él es Alberto Fernández y Cristina Fernández
cuando uno ve que en los actos y en las recorridas vienen todos los ministros nacionales, vienen los funcionarios nacionales, Máximo Kirchner acompaña con un mensaje, Guado de Pedro, bueno, Sergio Massa, es difícil, ¿no? El respaldo que ha recibido Juan Mansur, no solo de la dirigencia local, sino de los principales popes del peronismo a nivel nacional, ha dejado en claro que el peronismo en su conjunto tiene una sola figura a la que ve como conductor del peronismo tucumano. Es Juan Mansur, no hay otro. Jaldo ha basado su campaña en ataques personales e irrespetuosos, incluso a la investidura del gobernador Juan Mansur, no tan solo por falta de una propuesta electoral, sino además faltándole respeto a la ciudadanía, tratando de tomar por imbéciles a los tucumanos, desentendiéndose de un proyecto político del cual es parte hace 6 años. Hoy trata de acusar y de ver falencia en una gestión de gobierno del cual es vicegobernador desde hace 6 años. Pero Jaldo y Alfaro, ¿son peronistas? Y ha armado una reunión sediciosa de legisladores extrapartidarios que se habían infiltrado en nuestro partido y que el domingo vamos a depurar el peronismo, porque el peronismo no se está dividiendo, se está depurando. Nos vamos a sacar de encima un montón de extrapartidarios que mucho daño habían hecho a la imagen de nuestro partido y que junto a Jaldo y compañía se van a jubilar como una dirigencia política obsoleta o van a tener que emigrar al partido de origen. Antes de pedir al director un audio de Jorge Leal, les cuento que ya están los estudios Fernando Said Juridebo y Quique Salvatierra, también se van a sumar a la charla, manejando ambos diferentes lugares muy importantes a nivel nacional. Así que ya en instantes los vamos a sumar a la charla. Y te pido, al director le pido el audio de Jorge Leal. De hoy es Martín, ¿no? El audio de esta semana, ¿no? En Radio del Plata. En Radio del Plata, estos días. A ver qué decía sobre Jaldo. De la gente, ese voto se traslada a través de los dirigentes, de cada uno de los delegados comunales, de cada uno de los intendentes, de cada uno de los militantes y de los dirigentes que trabajan permanentemente, que están en contacto con la gente. Por ahí, a ver, si yo tendría que decirte, y te lo dije en el último reportaje, yo fui la fuerza más votada, 23.000 votos, pero yo y unos grupos de compañeros fuimos los que sacamos esa cantidad de votos. A ver, Osvaldo Jaldo tendría que el día domingo saber cuántos votos tiene la ciudad de Tranca. Ahí vamos a ver los votos de él. Después los votos de cada uno. ¿Por qué? Porque Osvaldo Jaldo va a pelear en Tranca con el intendente, con el Tigre Moreno. Entonces los votos que saque Osvaldo Jaldo en la ciudad de Tranca, esos son los votos que le vamos a contar. Después los votos que saque Darío Montero en Barrio Salí son los votos de Darío Montero y de su gente, los votos que saque Aldo Salomón, los votos que saque cada uno de los dirigentes. Por eso te digo, hay que contarle los votos que va a sacar Osvaldo Jaldo el día domingo en la ciudad de Tranca, que serán 1.500, 2.000 votos. No sé si eso le alcanzará para querer ser gobernador en el 2023. 1.500 votos, Martín. Eso es lo que dijo el presidente del... Acerca el micrófono. Eso es lo que dice el presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista. No sé cómo lo ve Romano, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí puede conocer un poco más del territorio. Me parece acertado, no tan solo el electorado peronista, Martín, va a acompañar con su voto la gestión de Juan Mansur y elegirlo como el único conductor del peronismo, porque esta es una interna, ¿verdad? Sino la sociedad tucumana, que ve en Juan Mansur un dirigente que con mucha visión, decisión y coraje, lo reitero, ha sabido llevar los destinos de la provincia en 2 pandemias, la pandemia del macrismo y en la pandemia del COVID que nos ha golpeado, preocupándose por la salud y la vida de los tucumanos y hoy en día por la reactivación de la economía y la generación de fuentes de trabajo. Todo eso va a estar en la balanza. Claro. Además de la pelea que tiene electoral Jaldo con cada uno de nuestros intendentes, delegados comunales, dirigentes territoriales que respaldamos esta gestión. Ahora, Romano, el día lunes 13, ¿qué se espera? Porque está hablando de un triunfo, según sus palabras, de Juan Mansur. ¿Qué pasa con el otro sector peronista? ¿Qué pasa con el sector de Osvaldo Jaldo? ¿Vuelven a integrar el espacio de Juan Mansur? ¿Se les cierra las puertas? ¿Se les abre la puerta? ¿Se puede volver a hablar de un peronismo consolidado o esto es la fractura del peronismo de acá en más? El gobernador lo ha dicho, se va a recibir a los peronistas de bien, pero se va a aplicar el derecho de admisión. Creo que el domingo, y te reitero, se va a depurar el peronismo. Los peronistas de bien van a aceptar la voluntad de los afiliados en las urnas y van a acompañar el día siguiente el proyecto que conduce Juan Mansur y al ganador. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Pero además, los extrapartidarios infiltrados seguramente emigrarán a su partido de origen. Y esto va a ser muy positivo para nosotros. Mirá, el peronismo le pedirá la renuncia de Jaldo, afirmó Jorge Leal, el presidente del Congreso Provincial del Partido. Afirmó el lunes que cuando pierdan las elecciones el peronismo le va a pedir la renuncia a Osvaldo Jaldo. Yo creo que ahí hay 2 planos, ¿no? Entre lo institucional y lo político, porque lo institucional sigue siendo presidente de la legislatura, pero deberá bajar
varios copetes en el caso de perder y sobre todo el tema de las comisiones, ¿no? ¿Qué va a pasar con las comisiones? Debería haber un remapeo dentro de las comisiones en la legislatura si pierde Jaldo el domingo y después en el PJ, bueno, se deberán tomar las decisiones políticas que tome el partido, ¿no? Hay motivos de sobra para pedir la sanción del presidente de la legislatura. No te olvides que lleva el bloque de legisladores justicialistas poco más de 4 meses sin poder sesionar porque no cuenta con los elementos mínimos ni el personal necesario para poder sesionar. Esta y muchas otras irregularidades, haber usado la caja del Poder Legislativo como una empresa particular desde el cual financia la campaña, en la cual hoy se está plantando ante el gobernador de la provincia en una elección interna y cómo utiliza los contratos de legislatura, echando no tan solo 1.200 compañeros al principio de toda esta locura, sino ya muchísimos más porque no decidieron acompañarlo en esta locura, dejándolo sin su fuente de trabajo, como si fuese peón de su finca, cada uno de estos compañeros, pero además reemplazándolo por cada uno de aquellos que iba a sacarse una foto en su despacho con él y a prometerle lealtad en su proyecto político. Es decir, está utilizando los contratos de legislatura para, lisa y llanamente, para realizar una compra y venta de voluntades en una elección interna. Como siempre, muy amable y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ustedes quédense en el próximo bloque, vamos a hablar de también lo que está pasando con los cierres de los actos y cómo se prepara el peronismo para las PASO del próximo domingo. Hacemos una pausa y volvemos.